concebidas para hacer eficaz la obligación a que nos hemos referido en primer lugar. Este otro tipo de obligaciones son de naturaleza administrativa o de policía tributaria, y sin ellas la obligación derivada a la causación del tributo difícilmente podría hacerse efectiva. Ambos tipos de obligaciones son de naturaleza fiscal, es decir, ambas obligaciones fiscales, pero podemos distinguirlas por su objeto. En las obligaciones derivadas de la causación de los tributos, el objeto es siempre exclusivamente un dar, que es la cantidad de dinero que se entrega al Estado. En el otro tipo de obligaciones, el objeto puede ser un hacer, que significa presentación de declaraciones, manifestaciones o avisos. Llevar una contabilidad. Un no hacer, que significa no introducir al país mercancía extranjera por sitios no autorizados, no adquirir mercancía por la que no se acredite su legal estancia en territorio nacional. Las obligaciones de hacer se relacionan con la determinación de los créditos fiscales. Las de no hacer con la prevención de la evasión fiscal y las de tolerar con la represión a la evasión fiscal. La obligación fiscal cuyo objeto es dar la denominamos obligación fiscal sustantiva, a la que obligación fiscal cuyo objeto puede ser un hacer, un no hacer o tolerar la llamamos obligación fiscal formal. Sin embargo, es usual tanto a la duda o a los dos tipos de obligaciones diciendo simplemente obligación fiscal. Es decir, que no se expresa la calificación de sustantiva o formal, de tal modo que se necesita atender a lo que se dice en relación con la obligación fiscal. Para precisar, se trata de la sustantiva o de la formal. En el presente capítulo estaremos platicando sobre la definición de la obligación tributaria. La relación jurídica que tiene de la naturaleza de obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales, un creador, un deudor, en el centro del contenido que es la presentación del tributo, la relación por su naturaleza, la denominación presentación del tributo. A la relación por su naturaleza se le denomina la relación tributaria accesorias o independientes cuyos contenidos, obligaciones son diferentes. Define la relación tributaria sustantiva como aquellas por virtud de cual el creador tributario de la administración fiscal tiene derecho a exigir al deudor tributario principal o a las responsables al pago tributo, es decir, el cumplimiento de la presentación de dar cuyo contenido es el pago de una suma de dinero a la que entrega ciertos bienes en especie. Como podemos observar, ambas definiciones coinciden en lo esencial y nos presentan un concepto de obligación fiscal. A la relación tributaria sustantiva, como la llama, muy semejante al concepto de obligación que existe en el derecho privado. Así pues, es conveniente establecer cuáles con sus semejanzas y diferencias para poder estar en aptitud de distinguir cuando estemos frente a una obligación fiscal. La obligación fiscal es un derecho público, o sea, que siempre se satisface y regula conforme a normas de esta rama del derecho. Cambio a la obligación del derecho privado,
aunque se regula conforme a normas de esta rama del derecho, en cierto caso se ve suspendida por su cumplimiento a normas de derecho público. La obligación fiscal, el creador o el sujeto activo siempre es el Estado. En la obligación del derecho privado, el creador puede ser el Estado o un particular. La relación tributaria. Es frecuente encontrar que los tratadistas, al hablar de la relación tributaria, la confunden con la obligación fiscal sustantiva, asignada en el mismo concepto de una u otra. Podemos observar de la lectura que distintos pudiéndose dar sobre puntos nos dice que al dedicarse de una persona a actividades que se encuentran grabadas por una ley fiscal, surgen de inmediato entre ellas y el Estado relaciones de carácter tributario. El objeto del tributo. Toda la ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, o sea, la que grava. Es frecuente observar que se confunden el significado del concepto del objeto del tributo con el de afinidad del tributo. Cuando se habla del objeto del tributo, se está haciendo referencia a lo que la grava la ley tributaria y al no el fin que se busca con la imposición. Podemos definir el objeto tributo como la realidad económica sujeta a imposición. Por ejemplo, la renta obtenida, la circulación de la riqueza, el consumo de bienes y servicios. El objeto tributario quedará precisado a través del hecho imponible. La fuente del tributo. La fuente del tributo es la actividad económica gravada por el legislador, en la cual se puede apreciar diversos objetos y hechos imponibles. Por ejemplo, tomando la actividad industrial como fuente del tributo, podemos obtener, entre otros, las siguientes: producción, distribución, la compraventa de primera mano, otras compraventas, utileros, el consumo general de bienes materiales. Sobre este problema consideramos que si bien es cierto que es conveniente y aconsejable evitar la superposición de los tributos sobre un mismo objeto, porque es ser contraria al principio de justicia. No olvidemos que esta señala la necesaria relación entre tributo y capacidad contributiva. También es cierto que en ocasiones la superposición de tributos es requerida por el Estado. Por lo que se refiere a la legislación mexicana, no consideramos que este último tipo de superposición del tributo sea inconstitucional, pues la ley fundamental de México no contiene precepto